Hola, buenos días. En el anterior vídeo que visteis, donde aparecía yo, bueno, dando unas pistas de por dónde iba a tirar de lo que quería hablar hoy en esta colaboración con Guiarte, me visteis, bueno, efectivamente llevando una bolsita que quizá muchos reconocisteis, que es clavo de especias. El tema de las especies es muy importante en la historia de Sevilla en diferentes momentos, sobre todo en relación a los viajes de exploración que tuvieron lugar en Sevilla a partir del siglo XVI, cuando en la ciudad se estableció la Casa de la Contratación en el año de 1503. Pero durante la historia, también con otras civilizaciones, por ejemplo el periodo islámico o también incluso en el periodo romano, las plantas, las especies vegetales han ido llegando a la ciudad gracias a precisamente estas diferentes civilizaciones y las redes de intercambio que ellas establecieron, las rutas comerciales, podemos decir, que conocían o que descubrían. En ese sentido, un viaje muy importante y que Cabo de Especia es claramente protagonista, porque llegaron en 1522 a bordo de la nao Victoria unos 381 costales o bolsas, es decir, 27.300 kilos de clavo, en la nao Victoria, que era la que continuó, la que finalizó la expedición de Fernando de Magallanes, en aquel momento capitana por Elcano. Todo esto se centraliza, todos estos viajes de exploración, en un edificio muy importante en la ciudad de Sevilla, que son los Reales Alcázares. ¿Por qué? Porque la Casa de la Contratación estaba dentro de los Reales Alcázares. Ese organismo que gestionaba el paso de personas y mercancías a los dos lados del Océano Atlántico estaba dentro de los muros de la fortaleza de la ciudad. Ese palacio que, muchos lo sabéis, es uno de los más antiguos de Europa, cuando dicen que incluso es la residencia oficial en uso más antigua de Europa. Pero esto es algo que nos detenemos, esa relación entre la llegada de especies vegetales y plantas a la ciudad, con también con la propia evolución de la historia, es algo de lo que nos detenemos a hablar bastante en una ruta que trabajamos en Guiarte que se llama Alcázar Vegetal, donde hacemos una mirada al alcázar un poquito diferente, precisamente en relación a esos viajes de exploración en busca, sobre todo, de especies, ¿no? Que muchas veces eran auténticos tesoros. Pero también en esta ruta hablamos de otra cosa que a nosotros nos gusta mucho, nos parece muy interesante, que es la relación que hay entre la naturaleza y la arquitectura, entre el patrimonio, podemos decir, natural y el cultural. Arquitectura y arte. Estos días, con este tema tan extraño del confinamiento y de que las personas no están pululando por las calles de Sevilla o por sus monumentos, quizá viste la noticia de esos pavos reales dándose un paseo libremente por dentro de los Reales Alcázares. Los pavos reales están ahí de hace mucho tiempo. De hecho, los jardines es muy fácil encontrarlos, especialmente en el llamado jardín inglés, que es una parte más oscura, más oculta, un poquito más retirada del paso de gente. Pero es que actualmente en esa foto, como lo habéis visto, pues aparecen pues, dentro del mismo Palacio del Rey Don Pedro, uno de los principales dentro del conjunto arquitectónico de los Alcázares. Pues bien, los pavos reales en realidad los podemos encontrar también, no solamente vivos, es decir, como animales, sino representados en el arte dentro de los Reales Alcázares. Una de las arcadas, digamos, que da acceso al Salón de Embajadores o el Salón del Trono, uno de los espacios más importantes de los Reales Alcázares, es el llamado Arco de los Pavones, donde en los ángulos, en las esquinas, podemos ver dos fantásticos pavos reales, muy probablemente inspirados en diseños textiles, alfombras que vendrían de Oriente y que aquí están representados en el yeso, en la piedra, en la arquitectura en cualquier caso. Esa relación entre la arquitectura, el arte y la naturaleza, es decir, cómo la naturaleza inspira las formas artísticas, es algo muy constante en el Alcázar. Hay muchos ejemplos de los que nos detenemos en la ruta. A mí uno que particularmente más me interesa es el tema del acanto. Lo cito ahora también porque el acanto es una planta que ahora en el mes de abril empieza a florecer, con unas flores que pueden llegar fácilmente a los 2 metros de altura, lo cual es bastante espectacular. Es una planta que pasa en primer momento desapercibida si no está en esa floración, pero es una planta que conocemos todos. Es una planta que tiene unas hojas verdes muy grandes que vamos a decir, que se revuelven, que podemos decir que hace una forma muy plástica, eso sí, que hace lo que se llama una voluta, porque se enrosca sobre sí misma en algún momento, y es lo que da inspiración al famoso capitel corintio. El capitel corintio es, bueno, dentro de los capiteles clásicos, de los griegos y romanos, es el tercer orden. Está el dórico, el jónico y el corintio. Y el corintio está inspirado en esa planta en concreto. Hay una leyenda muy antigua que cuenta un escritor romano, un tal Vitruvio, que habla de que en el siglo IV a.C., una muchacha falleció muy jovencilla y su nodriza, su cuidadora, afligida como estaba, pues decidió reunir todas las cosas de la muchacha en un canastillo. Y el canastillo lo puso delante de su tumba.
Claro, entre el canastillo y el suelo, lo que pasa es que estaba creciendo, estaba brotando una pequeña planta de acanto. Lo que pasa es que todavía ella no se dio cuenta de que estaba brotando y simplemente puso el canastillo encima. La planta empezó a abrirse paso desde abajo de la canasta y empezó a crecer enroscando las volutas alrededor, es decir, enroscando las hojas alrededor del canastillo. Se cuenta que pasaba por allí, cuando ya la planta estaba crecida alrededor de la canasta, un escultor muy famoso de antigüedad que se llamaba Calímaco. Y este Calímaco se quedó mirando ese interesante motivo, lo que parecía un motivo arquitectónico, podemos decir, un motivo de inspiración. Se sentó a dibujarlo y desde ahí, eso tuvo lugar en la ciudad de Corinto, o en la cercanía de la ciudad de Corinto, en Grecia, y de ahí, de ese apunte que hizo el escultor Calímaco, nació lo que se llama el capitel corintio. Hay muchos que podemos ver en Alcázar, uno muy característico es si entráis en el Palacio del Rey Don Pedro, en el vestíbulo, os tiráis a mano izquierda y veréis un capitel romano, tardo romano, se dice, en cualquier caso un capitel clásico. En los capiteles clásicos es muy fácil reconocer las hojas de acanto, se puede ver, se puede comparar, en este caso de Alcázar lo tenemos muy claro, pero es muy interesante como el capitel romano, que va a evolucionar durante la Edad Media, pero se va a perder esa forma, digamos, de detallista, naturalista de representar la vegetación en la Edad Media y va a ser reinterpretado, a veces simplificando, haciendo más abstracto, más sencillo incluso, las hojas de acanto. El Palacio del Rey Pedro I fue construido en el siglo XIV y ahí es donde especialmente podemos ver un auténtico catálogo de capiteles, podemos decir corintios o derivados del corintio, que van desde capiteles romanos visigodos reutilizados a incluso capiteles califales. Muchos de ellos vienen de la antigua ciudad de Medina Zahara, la capital de los califas cercana a Córdoba, esa ciudad que os digo. Entonces, una cosa muy interesante, porque el rey Pedro I, en el siglo XIV, se está comportando con ese material de acarreo, es decir, material reutilizado de anteriores construcciones, como un auténtico monarca islámico. Era muy frecuente hacer una visita, si no, a la mezquita de Córdoba, que los musulmanes reutilizaran capiteles o materiales romanos, visigodos, es decir, de construcciones anteriores, bueno, por dos motivos. Primero, por utilitario, ¿no? Por decir, por cuestión práctica, son materiales buenos, muchas veces bonitos, que le daban un nuevo uso. Y segundo, también, muchas veces por ciertas ideas, vamos a decir, connotaciones simbólicas, ¿no? Hay un reconocimiento de lo que había antes y ellos se consideran un poquito como continuadores del gobierno de esa zona. Continuidad de los romanos, de los visigodos, especialmente de los romanos, como diciendo como un símbolo de su poder, ¿no? El rey Pedro I, que reutiliza material no solo romano, sino también califal, como os digo, está comportándose exactamente como esos monarcas islámicos que hicieron que al rey Don Pedro lo llamara muchas veces el sultán Don Pedro. Todo este tipo de historias, como podéis ver, en relación entre la naturaleza, cómo inspira el arte, y también cómo el arte también se puede compartir con la naturaleza, la contamos en detalle, historias como esta, en nuestra ruta de Alcázar Vegetal, que esperemos que esta pildorita os haya gustado y que, bueno, cuando termine todo esto, esperemos que podamos retomar esta fantástica ruta que a nosotros nos da mucho placer hacerla. Que simplemente espero que estéis bien y una cosa muy importante para terminar todo esto todo bien, quedaos en casa. Muchas gracias.